Hola, bienvenidos. Ahora vamos a resolver un problemita con un circuito ferromagnético excitado con corriente continua. Vemos que el problema tiene el siguiente enunciado. Las bobinas del circuito magnético de la figura se conectan en serie de tal manera o de tal forma que la fuerza magnetomotriz en A y B tienden ambas a dirigir el flujo hacia el ramal central. Veamos la figura. Estas dos bobinas se van a conectar en serie de tal manera que el flujo vaya en dirección al ramal central. Entonces ambos van a apuntar su flujo en esta dirección. A ver, en esta dirección flujo, voy a llamarle esto rama 1, a este de aquí rama 2, y este sería un flujo en esta dirección, flujo 2. Entonces el flujo 3, si esta es la rama 3, sería la suma de ambos. ¿Está bien? Regla de mano derecha. Bien, la corriente viene en este sentido y abraza a esta rama. Si usan la mano derecha, el flujo apunta hacia arriba. Lo mismo debe pasar con esto. La corriente viene por acá y tiene este sentido. Abraza la rama con tu mano derecha y el pulgar apunta hacia arriba. Entonces el sentido del flujo es correcto. Muy bien. Ahora, continuando con la lectura del enunciado. A y B tienden ambas a dirigir el flujo hacia el ramal central, C, en la misma dirección. El material es acero al silicio y te dicen que la sección recta de A y B es 1250 milímetros. Sección recta de C, 2500 milímetros. Longitud de la rama A va a ser igual a la de B, 150 milímetros. Ya podemos ver que va a haber simetría. Y la longitud de la rama C es 50 milímetros. El entrehierro 3.7 milímetros. Además, el volumen útil ocupado por el hierro es de 0.94. Es decir, que el factor de apilamiento es 0.94. Despréciese el efecto de borde y la dispersión. Muy bien. Piden lo siguiente: determinar la intensidad en amperios necesaria para que la densidad de flujo sea 0.6 Tesla. No te indica en qué rama. ¿Cuál será la energía almacenada en el campo magnético del hierro? Muy bien. Vamos a poner por acá solución al problema. Escribimos solución. En la parte A pide lo siguiente: la intensidad de corriente de tal manera que el campo en alguna de las ramas sea 0.6 Tesla. No dicen qué rama. Vamos a analizar eso. B, te piden determinar energía almacenada en el campo. Energía del campo. Energía del campo. ¿Cuál será la energía almacenada en el campo magnético del entrehierro? Solamente del entrehierro. No tenemos idea. Bueno, vamos a ver primero la parte A. ¿Qué dice la parte A? Necesito conectar estas dos bobinas en serie de tal manera que
Esta corriente entra aquí y sale por acá, ¿verdad? Sale la corriente I1 y después debe entrar por aquí. I1 va a ser igual a I2. Entiendo que puedo hacer esto. Ahí está. Están en serie. Entonces para la parte A, I1 es igual a I2. Esto va a ser igual a la I que estoy buscando, la corriente. Desde luego acá hay una fuente de tensión. Una fuente de tensión que envía la corriente en ese sentido. Una fuente DC. Un voltaje DC. Muy bien. Hasta aquí no hemos hecho nada. Necesito hallar la corriente. Necesito plantear mi ecuación. La ley de Hopkinson, que le llaman. Sería, tengo un número de espiras. En este caso, para corriente DC, esta sería la fuerza magnetomotriz. Puedo hallar un flujo, ya que tengo el campo de datos. Y esto sería igual, bueno, sería un flujo multiplicado por una resistencia magnética equivalente. Muy bien. Debemos notar algo aquí. El área de la rama A y B, digamos que vale como A. Y ves que la rama C tiene un área igual a 2 veces A. Muy bien. Si es así, y vemos que la longitud de la rama A y la rama B son iguales, ¿cómo podemos? Vamos a dibujar eso. Esta longitud de acá. Aquí. Vamos a ver si lo responde mal. Hasta aquí. Ya. Esta longitud de aquí. Acá. Voy a llamar longitud 1. Y va a ser igual a esta longitud que llamaré longitud 2. Déjame terminar de dibujar. Esta sería la longitud 2. Longitud 2. Muy bien. Y desde luego, esta sería la longitud 3, sin considerar el entrehierro. El entrehierro vendría dado por esta distancia. Bueno, dado que L1 igual a L2 por dato del problema, puedo hacer lo siguiente. L1 es igual a L2 por dato. Por dato. Ya te dijeron que vale 150 milímetros. Muy bien. Si sabes que la reluctancia o la resistencia magnética 1 va a ser L1 sobre área 1 mu 1. Y si L1 vale igual a L2 y A1 es igual a 2 y las bobinas ambas tienen el mismo número de espiras y pasa por ellas la misma corriente, por lo tanto puedes notar desde el inicio que también es el flujo 1 va a ser igual al flujo 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que I1 por N1 es igual a I2
por N2. Dado que N1 es igual a N2 y además I1 es la misma corriente I2, porque están en serie. Bueno, dicho eso, si ambos flujos, flujo 1 y flujo 2 son iguales, quiere decir que al dividirlos entre el área 1, también va a ser igual a dividirlo aquí entre el área 2, dado que área 1 es igual a área 2. ¿Por qué hice esto? Porque el campo 1 va a terminar siendo igual al campo 2. Sabemos también que flujo 3 es igual a flujo 1 más flujo 2. Aquí lo vemos, lo dibujamos al inicio. Ya, ahora, si flujo 1 es igual a flujo 2, entonces el flujo 3 es igual al flujo 2 o el flujo 1 multiplicado por 2. Si a esto le divides el área, el flujo 3 entre su área sería flujo 3 entre el área 3. Esto sería 2 veces el flujo 1 entre el área 3. Pero el área 3 es el doble del área 1. Es el doble del área 1. ¿Recuerdan? La sección de la rama C es 2 veces la sección de la rama A, es decir, el área 1. Concluyes rápidamente que el campo 1 es igual al campo 3. Y además es igual al campo 2. Muy bien. Es por eso que no te especifican en qué rama se va a producir los 0.6 Tesla. Simplemente te dicen, calcula la corriente para que el campo sea 0.6 Tesla. Han diseñado el circuito de tal manera que la densidad del campo sea la misma en las 3 ramas. Bueno, eso debería simplificar un poco el problema. Voy a retornar acá. Voy a escribir reluctancia 2 igual a L2 entre área 2 mu sub 2. Ambos son iguales porque tienen la misma longitud, el mismo área, y si tienen el mismo campo, le corresponderá el mismo H, por lo tanto, van a tener la misma permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Vas a la curva y vas a sacar que H1 es igual a H2. Y también igual a H3. Es decir, las 3 ramas tienen la misma permeabilidad. Voy a ponerlo directamente acá. Ya, esto debería ayudarme a simplificar mucho el circuito. Voy a dibujar el circuito eléctrico equivalente. Vamos a ver. Pongo por acá. Circuito equivalente. Tenemos 2 fuentes de tensión o 2 fuerzas magnetomotrices en este caso, donde esto sería N por I. N vale 100 en ambas ramas. Esta rama sería la rama 1. Voy a poner R1. Y por acá la rama central sería R3. Y además tenemos el entrehierro, la reluctancia del entrehierro. Y del otro lado tendría exactamente lo mismo. Puedo poner R2, pero voy a poner directamente R1. Y voy a poner esta fuerza magnetomotriz que sería N por I. Es la misma corriente y también 100 espiras. Y tiene el mismo sentido que la otra fuente, dado que ambos direccionan el flujo
en sentido de la rama, para que ambos entren a la rama central. Es decir, por acá viene el flujo 1 y por acá viene el flujo 2, que es igual al flujo 1. Y por el centro va el flujo 3. Muy bien. Si esto es así, podría simplificar el circuito. Vamos a ver. Olvidémonos de las fuentes por un momento. Entonces tenemos que esta rama podría tener acá un equivalente de la reluctancia 1, de la rama 1 y de la rama 2. La rama 3 se mantiene. Y esto sería una reluctancia igual a R1 sobre 2. R3 se mantiene y la reluctancia del entrehierro se mantiene. Vamos a ver. La diferencia de tensión entre estos dos puntos sería igual a Ni menos la caída de tensión o la caída de potencial magnético en R1. Por lo tanto, si me olvido por un momento de R1, tendría que la fuente de tensión, en este caso, que estaría resultando sería N por I. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Tendríamos por acá que fluye, bueno, sería una fuente Ni que suministra un flujo que sería 2 veces flujo 1, o sería simplemente una vez el flujo 3. Ya habíamos hablado de esto. El flujo 3 es igual a 2 veces el flujo 1. ¿Tiene sentido eso? Vamos a ver, Ni, este punto. De aquí, el potencial magnético, vamos a leerlo hacia arriba, más Ni y menos R1 por flujo 1. Debería resultar lo mismo en este lado. Este sería el punto, el nodo, y lo vamos a leer hasta acá, como hicimos acá arriba. Vamos, sería más Ni menos esta caída de potencial magnético sería R1 entre 2, esto sería 2 veces flujo 1, por 2 veces flujo 1, sería entonces R1 flujo 1, y llegamos a lo mismo. Si esto es 0, esto será Ni menos R1 flujo 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si esto es 0, Ni más menos, y la caída de tensión sería Ni menos R1 flujo 1. ¿Está bien? Está bien, hemos hecho bien la equivalencia. Solo quería comprobarlo. Finalmente tenemos lo siguiente. Ni más menos, y aquí tenemos una resistencia equivalente, que es la suma de los 3, el flujo 3. Bueno, entonces tenemos que N por I, donde N vale 100, I es lo que nos pide en la corriente, sería el flujo 3 por la resistencia equivalente, que sería la suma de R1 entre 2 más R3 más RG. Y luego debería calcular todas las reluctancias. Pero primero vamos por el flujo. Vamos a calcular el flujo. El flujo 3 debería ser igual al campo 3, que ya es dato, por el área 3, que es 2 veces el área 1. El dato es 0.6 Tesla. El área es 2500 milímetros cuadrados. Milímetros, 10 a la 3 al cuadrado, 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto resulta en un flujo igual a ¿cuánto?
No tengo calculadora. Lo voy a dejar ahí un momento. Y el flujo, déjame calcularlo, sale 1.41 por 10 a la menos 3. Ah, ya. Estaba olvidando algo justo. No lo quería. A ver. Era 0.6 Tesla por el área, pero esta área es un área geométrica, no es un área efectiva. Hay que multiplicarle el factor de apilamiento, que el problema dice es 0,94. Multiplicamos 0,94 y sería el área solamente de hierro. Esto resulta en 1,41 por 10 a la menos 3 Weber. Ok, ya tengo el flujo, tengo el número de espiras que vale 100. La reluctancia del aire la tengo, es fácil de calcular. Y necesito R1 y R3. Y para ello necesito hallar la permeabilidad. Necesito el campo B. Pero con B puedo hallar directamente el H que le corresponde, el H3. Si tengo H, puedo saber que la división de 3 entre H3. Y habíamos dicho que todos tienen la misma permeabilidad. Entonces voy a la curva. Vamos a dar H para 0.6 Tesla. Esta es la curva del material. Y debo ingresar 0.6 Tesla. Eso me da 98 amperio vueltas sobre metro, ¿verdad? 0.6 Tesla, 98 cerca de 100. Y la permeabilidad sería 6.12 por 10 a la menos 3 henrios sobre metro. Ok, vamos a copiar eso. 98, 0,6 sobre 98. Esto es igual a, dijimos que era 6.12. 1224 por 10 a la menos 3 henrios sobre metros. Y es la misma permeabilidad para la rama 1 y la rama 2. Perfecto. Entonces voy a calcular la reluctancia 1. Asumiendo, bueno, considerando que la permeabilidad es la misma, dijimos que era 150 milímetros. 150 milímetros sobre el área, que era 1250 milímetros cuadrados. Tengamos cuidado, hay que multiplicar el factor de apilamiento, solamente área de hierro, área efectiva. Y aquí debemos multiplicar la permeabilidad del material, que ya la calculamos, es 6.1224 por 10 a la menos 3 henrios sobre metro. Operando y haciendo las conversiones de milímetros a metros, de milímetros a metros, va a resultar una reluctancia, un valor X. Directamente voy a calcular R1 sobre 2, porque esto ya lo tengo ya calculado. Y pongo acá 2. El valor de R1 sobre 2 es 10.425,51 sobre henrios. Y si calculamos R3,
resultará en lo siguiente. La distancia de 3 sería 50 milímetros menos la distancia del entrehierro, que es 3.7 milímetros. Todo esto entre el área sería 2500 milímetros cuadrados por 0,94, el factor de apilamiento, y el mismo valor de la permeabilidad magnética. Muy bien, esto resulta en 3218 1/Henry. Muy bien, tengo R1, R2 y falta calcular RG, la reluctancia magnética del entrehierro. El entrehierro es 3,7 milímetros. El área, en este caso, será el área efectiva, el área geométrica, y como no estamos considerando la corrección por efecto de borde, no lo vamos a corregir, lo vamos a dejar así, y le multiplicamos la permeabilidad magnética del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metros. El resultado será 1.177.746,6 1/Henry. Una reluctancia muy grande. Bueno, tenemos todas las reluctancias. Simplemente hace falta reemplazar en esta formulita, que es la ley de Hopkinson. No le he puesto aquí, pero sería lo siguiente. Sería 100. Vamos a poner la ley de Hopkinson por I, número de espigas por I es igual al flujo. El flujo 3 ya lo conozco. ¿Cuánto salió el flujo 3? 1,41 por 10 a la menos 3. 1,41 por 10 a la menos 3 Weber por la resistencia magnética equivalente, que es la suma de estas tres. Bueno, voy a poner acá simplemente sumatoria de reluctancias. Si reemplazamos todos los valores, resulta que la corriente es igual a 16,8 amperios. Y esta sería la respuesta para la primera parte. Esta es la respuesta para la primera parte, la parte A. Ahora faltaría la parte B. La parte B nos pide la energía, ¿verdad? En el entrehierro. Veamos. Energía en el entrehierro. Es decir, solamente en esta zona. Sabemos que el campo magnético no es realmente uniforme en el entrehierro, pero hemos despreciado ese efecto porque el problema lo pide así. Dice: desprecies el efecto de borde y la dispersión. El efecto de borde vendría a ser esto. Lo voy a despreciar, en realidad ya lo hice en el cálculo. Asumí que va de frente y que no se va por otro lado. Entonces todo este flujo
viene vertical. En realidad no hace eso, hace esto, y es más, la dispersión hace que se vaya por acá. Entonces, eso de aquí no está considerado. Muy bien, el problema lo puso fácil. Pero ahora, ¿cómo hacemos para calcular la energía en el entrehierro? La energía almacenada en el campo que pasa por el entrehierro. Veamos un poco de teoría. Una bobina. Si tenemos una bobina, energía en una bobina. ¿Cómo sería eso? Bueno, sabemos que una inductancia se opone a la variación de corriente respecto al tiempo. También sabemos que la potencia que tiene será igual al voltaje por la corriente. Si reemplazamos el voltaje, será igual a L diferencial de I respecto al tiempo multiplicado por la corriente. Si quiero la energía, multiplico la potencia por un diferencial de tiempo y tengo que L por I diferencial de I me puede dar el valor de la energía. Solamente habría que integrar ambos lados de la ecuación y tengo que la energía en una bobina va a ser igual a L, factorizo L porque asumo que L es constante. L es constante, casi constante, y la corriente, diferencial de corriente, bueno, sería igual a I cuadrado sobre 2. Muy bien. Esta energía sería una energía en función del tiempo, ¿verdad? Si tomo solamente valores efectivos, sería que la energía es igual a L por I eficaz al cuadrado sobre 2. Muy bien. Esto sería la energía de una bobina, pero yo necesito la energía del campo magnético. Veamos por acá. Tengo que llegar a esa formulita porque después voy a reemplazar cómo sería en un campo. Veamos, si tengo una bobina y tengo además un núcleo ferromagnético, entonces esa bobina L con N espiras tiene un campo en esta dirección según la mano derecha que apunta en esta dirección. Tiene ciertas características, tiene una sección transversal de área A y además podemos decir que tiene una altura H minúscula. Muy bien. Debo poner la energía almacenada en este campo en función de las dimensiones. Para ello voy a hacer lo siguiente. Tenemos que la energía es igual a un medio de L I cuadrado. Lo demostramos hace un momento. Sabemos que L se calcula como el campo aprovechado respecto de la corriente que fluye por la bobina o sobre la corriente que fluye en la bobina. En realidad depende de esa pendiente. Cuando es un medio
lineal como el aire, es decir que no varía su permeabilidad magnética, no habría problema. Pero en el caso del hierro, hacemos una gráfica simplificada de la curva de saturación, podemos ver lo siguiente. Disculpen, voy a graficar bien esto. Digamos que esta es la curva de saturación, llega al codo de saturación y después su pendiente cambia. Esto sería el flujo o el campo magnético y esto sería la corriente de magnetización. El otro lado es simétrico. Quiero que presten atención en esto. En realidad L depende de la pendiente, es decir que esto vendría a ser L, no exactamente L. Si fuera solamente una espira sería L, ¿verdad? Pero como esta pendiente hasta aquí, hasta el codo de saturación es casi constante, tendríamos que esto es el flujo casi en el punto de saturación, y esta sería la corriente de excitación o la corriente eficaz que está generando ese campo. Eso sería L o L sobre N. Voy a poner solamente L o L', una inductancia por número de espiras. Si es que vamos a este punto, ¿sí? Si pasamos la saturación, esta sería la nueva pendiente. Y esto sería L, pero sería un L' diferente, L2. En realidad L es una pendiente, una relación entre el flujo y la corriente. ¿Cómo podemos entender ello? Muy bien. Sabemos que la fuerza contra la electromotriz inducida es igual al número de espiras diferencial del flujo respecto al tiempo. La ley de Faraday. Voy a omitir el signo. También sabemos que el voltaje en la bobina, que va a ser prácticamente la fuerza magnetomotriz inducida, va a ser igual a ¿quién? A la corriente, perdón, a L diferencial de corriente respecto al tiempo. Si igualamos ambas ecuaciones, tenemos que N diferencial de flujo respecto al tiempo va a ser igual a L diferencial de corriente respecto al tiempo. Entonces a ambos lados multiplico diferencial de t y va a quedar esto. Por lo tanto, una forma de expresar a la inductancia sería lo siguiente: diferencial de flujo respecto a la corriente. En realidad esto es lo que tenemos. Es una pendiente. Es la razón de cambio del flujo magnético respecto a la corriente. Pero como antes de la saturación se puede considerar casi constante que pasa por el origen, es por eso que utilizamos esta formulita, que es más sencilla. Ahora, este es antes del codo de saturación. Si paso el codo de saturación, la pendiente va a cambiar. Y va a cambiar para hacer que la inductancia sea menor. Porque tiende justamente a saturarse. Va a llegar a un valor casi constante. Es decir, para un delta de I muy grande va a haber un delta de flujo muy pequeño. Un delta de flujo muy pequeño sobre un delta de I muy grande para que la inductancia sea muy pequeña. Bueno, para este caso vamos a trabajar justo antes del codo de saturación, así es que hay semejanza entre los triángulos que están antes del codo. Bueno, toda esa explicación es solamente para llegar a lo siguiente. Continuemos.
sé que tenemos lo siguiente: N por I de la ley de Hopkinson es igual a ¿qué? A flujo por reluctancia. Y flujo es igual a campo por área. Y la reluctancia vendría a ser bien L sobre área por la permeabilidad. Sobre la permeabilidad. En este caso el área sería esta de aquí. Para este pedazo de hierro. Solamente lo que está almacenado en este pedazo de hierro. Voy a hallar la energía en este pedazo de hierro. La energía del campo en ese volumen. Tengo área, longitud. Vamos a ver qué sale de aquí. Ahora, voy a llamar esta ecuación 1. Y esto de aquí, bueno, esto debería ser 1. Y esto de aquí va a ser ecuación 2. Muy bien, y esto sería que, bueno, ya le llamaré 3. Necesito reemplazar 2 y 3 en esta ecuación. Primero, en lugar de L voy a reemplazar la ecuación 3. ¿Sí? Sería ecuación 3 en 1. Entonces la energía será igual a medio. En lugar de L pongo lo que ya conversamos. N por flujo sobre corriente. N flujo sobre corriente. Y a esto, a L le multiplicábamos I cuadrado. Lo hago de esa manera porque quiero cancelar una corriente y una corriente acá. Queda un medio N flujo por corriente. Ahora necesito la corriente. Entonces a esta ecuación que llamaré 4, diré que le reemplazo 2. La corriente. Es más, N por I directamente. Ecuación 2 en 4. En ecuación 4. Sería que la energía es igual a un medio flujo por aquí. N por I vale, vamos a ver, y podía cancelar el área, ¿verdad? Flujo es igual a P por A, está muy bien. No lo voy a cancelar todavía. Voy a poner B por A. Y además tengo L sobre A por mol. Muy bien. Flujo sobre área. Flujo sobre área es igual a B, campo. 1 sobre 2. Estos dos formarían el campo, ¿verdad? Ya B. Como B ya está aquí, voy a poner B cuadrado. Muy bien. Me queda área por L. Área por L será el volumen. El volumen del bloque de hierro que está dentro de esta bobina. Pude haber hecho un H mucho más grande. Bueno, L le puse, pero esto es igual a H. Me quería referir a esa H cuando puse L. Así que ese es el volumen. Y además abajo me queda la permeabilidad del material, del medio. Finalmente queda que la energía almacenada en ese tramo de esa rama será igual a un medio del volumen por campo al cuadrado sobre mu. Bueno, ahora solamente debemos reemplazar. Si nos piden para el entrehierro, tendríamos que hallar todo el volumen que comprende el entrehierro y reemplazamos la fórmula. Sabemos que la longitud del entrehierro es igual a 3,7 milímetros. Perdón, milímetros nada más. El área del entrehierro va a ser igual al área 3 de la rama 3 en milímetros cuadrados. Tengo el volumen. El campo
del entrehierro por continuidad de flujo. Bueno, tenemos el mismo flujo, tenemos el mismo área porque hemos despreciado el efecto de borde, por lo tanto va a ser igual al campo 3. Este es igual a 0,6 Tesla por dato. Y la permeabilidad va a ser la permeabilidad pero del aire. Va a ser 4pi por 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 7 henrios sobre metros. Está fácil, solamente hay que reemplazar. Y esto va a resultar en 1,325 unidades joules. Y esta sería la respuesta a la parte B. Muy bien, espero que sea de utilidad y que les haya gustado. Muchas gracias, no olviden dejar sus comentarios y cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Suerte.